Ok, entonces, buenos días nuevamente. Entonces, me gustaría de que hagamos énfasis en lo que habíamos comentado durante la clase hace un momento, y es referente justamente a las otras propiedades que vamos a mencionar, que son también parte de esta construcción del modelo de capas que veremos un poquito más adelante. Constituye también un modelo que predice con bastante precisión, por ejemplo, el momento dipolo magnético total asociado al núcleo. ¿Qué elementos entonces tomamos en cuenta para poder incluir el momento dipolo magnético total en la representación justamente de las propiedades en base al momento dipolo magnético que asociamos al núcleo? Son dos elementos en esencia, ¿no? Estos dos elementos justamente son los cuales también se toman en cuenta, recuerden bien, para completar, si vale el término, de alguna manera el modelo de capas, tomando en cuenta justamente la interacción spin-órbita. ¿Sí? Eh, ¿Tiene alguna pregunta? Perdón, he escuchado algún olor. Doctor, creo que no está compartiendo la pantalla. Ah, sí, 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 no estoy compartiendo la pantalla, perdón. Ok, ahora si pueden ver la pantalla. Sí, doctor. Ok, bueno, entonces vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, en el momento de dipolo magnético total, incluimos estos dos elementos que son sustanciales para la construcción justamente del modelo de capas, que incluye justamente el término de la interacción de spin-órbita, ¿no? Entonces podemos ver que en la predicción que se hace también del momento de dipolo magnético total asociado al núcleo, vemos la contribución natural del momento angular orbital y el operador, o los números cuánticos asociados al operador de spin, que, por ejemplo, al final, recuerden bien, por los dos escenarios a los cuales nos traslada, tomar en cuenta los dos valores que toma el momento o el operador de spin. Podemos entonces en este caso asociar al núcleo, ¿no?, un momento de dipolo magnético total que sea reflejado por los valores cuánticos asociados al momento angular total, que, como decía hace un momento, toma en cuenta, ¿no?, la contribución del momento angular orbital y la del operador de spin, llevándonos nuevamente a estos dos escenarios en los únicos dos valores posibles que puede tomar, ¿no? Entonces, el momento angular total asociado al núcleo, entonces estará determinado naturalmente por los valores que predice la teoría, que están representados justamente por este G sub L y este G sub S, que hace referencia justamente a los valores teóricos que se predice tomando en cuenta el operador de momento angular orbital y el operador de spin. Para quienes, para los nucleones que bueno, ¿no? Son parte de la constitución del núcleo, que hace referencia justamente a los protones y a los neutrones. Cabe recalcar que, por ejemplo, en el momento no tomamos en cuenta, digamos, un valor asociado justamente al momento angular orbital asociado al neutrón, por las características que este tiene al no ser, digamos, una partícula cargada como la del caso que tiene, por ejemplo, el protón, ¿no? Sin embargo, tomamos en cuenta, ¿no?, la interacción que ocurre entre ambos, nuevamente tomando en cuenta las dos únicas propiedades que incluimos en la representación del momento dipolo magnético total al núcleo, que son nuevamente, ¿no?, el spin asociado tanto a los protones y a los neutrones, o el valor de número cuántico de spin asociado al operador, ¿no?, a ambos, y el momento angular orbital. De esta manera, tomando en cuenta esto último que he dicho, entonces el momento de dipolo magnético total asociado al núcleo puede estar representado por estas dos expresiones, que nuevamente, ¿no?, hago énfasis, toma en cuenta el valor cuántico asociado al momento angular total, que a su vez no toma en cuenta los dos valores que habíamos mencionado asociados al momento orbital y al operador de spin. Y estos dos justamente escenarios que nos llevan a la definición de este momento de dipolo magnético total asociado al núcleo son asociados a los valores de Schmidt, se conocen de esta manera, digamos, dentro de la teoría. Bien,
¿Qué de importante nos dice todo esto? Nos dice de que existe una predicción del momento dipolo magnético, ¿no? Que resulta justamente del modelo de capas, y nuevamente haciendo el énfasis de que incluimos dentro del modelo de capas la contribución el acoplamiento del spin órbita, vale decir, ¿no? O se toma en cuenta las propiedades del momento angular orbital con las propiedades de spin para ambos nucleones. Y esta predicción justamente resulta ser confirmada o por los experimentos posteriormente, ¿no? Como veremos más adelante, justamente en lo que denominamos como las predicciones del modelo de capas, o una extensión a las predicciones que vamos a hacer énfasis justamente en casos puntuales. Veremos de que estas aproximaciones van siendo absolutamente coherentes dentro de la construcción de este modelo, ¿no? Y nuevamente, al ser coherente con los resultados experimentales, entonces podríamos pensar de que el modelo de capas vendría a ser el modelo más robusto que se tiene de la descripción de las propiedades del núcleo, ¿no? Naturalmente, más adelante también veremos de que existirán algunas discrepancias, pero que nos van a llevar a un otro escenario, no en contradicción del modelo de capas, sino más bien lo vamos a ver como un modelo complementario al modelo de capas, que justamente parte de la misma lógica que digamos, habíamos incluido en la construcción de este modelo, ¿no? O en el estudio de la construcción de este modelo. Bien, simplemente tal vez también recordar que el hecho de que incluimos un término para la interacción del spin órbita, o lo que también podemos denominar como el acoplamiento del spin órbita, no, que recordarán, permítame ir más atrás en la descripción del potencial total, es el término que justamente se le añade al potencial central que habíamos visto, ¿no? Y comentado también en la clase anterior, que el potencial central con una simetría esférica dentro de la representación, en esta primera aproximación del modelo de capas para la descripción del modelo del núcleo o de las propiedades del núcleo, el mejor potencial que se ajusta, digamos, a las predicciones de este modelo con la contribución experimental comprobando estas predicciones, es el modelo del potencial de Woods-Saxon, ¿no? Y me gustaría también hacer órbita de que con la inclusión de este término del acoplamiento del spin órbita se llega a la reproducción, si vale el término, de todos los números mágicos en los estados bases de energía que habíamos mencionado. Los números mágicos, recordaremos que son los estados posibles, los estados cuánticos posibles o admitidos dentro de la representación justamente de, por ejemplo, el momento angular total asociado a los estados degenerados asociados justamente a los niveles de energía S, P, D y así sucesivamente asociados al número cuántico del momento orbital dado por L, ¿no? Que de hecho lo habíamos visto antes de incluir el término del acoplamiento de spin órbita, ya eran reproducidos justamente por un potencial central, aunque no habíamos hecho mención justamente en particular del modelo del potencial de Woods-Saxon, ¿no? Bien, entonces dicho esto, vayamos ahora a ver justamente qué predicciones además podemos encontrar en este modelo de capas, ¿no? Bien, existen otras propiedades que podríamos estudiar del modelo de capas que van justamente en la dirección de estudiar las propiedades de los últimos nucleones presentes, por ejemplo, en algunos núcleos, ¿no? Estas propiedades ¿a qué hacen referencia? Hacen referencia justamente a poder asociar un momento angular total a este estado particular del último núcleo ocupando, por ejemplo, el estado base de energía, que podría ser naturalmente el estado asociado al valor cuántico del momento angular orbital, ¿no? Que, por ejemplo, veremos en un momento más, aquí lo vemos representado, ¿no? Por este término dentro de esta expresión, y asociaremos justamente a estos últimos nucleones o este último nucleón en este arreglo de los mismos en la representación del núcleo en particular. Por ejemplo, aquí podemos ver para el carbono 3 o el nitrógeno 13. Veremos o asociaremos justamente un momento angular total representado por J que
Si, por ejemplo, este es distinto de cero, entonces hablaremos de un estado que podríamos asociar a los nucleones, donde los vamos a definir como nucleones no emparejados o vale decir nucleones que representan un momento angular total distinto de cero. Por ejemplo, para el caso particular que estamos viendo acá, del carbono 3 o el nitrógeno 13, este momento angular orbital hace referencia justamente al valor cuántico asociado a este que se ve acá, a un medio, ¿no? Asociado justamente a este momento angular total distinto de cero para para los últimos nucleones no emparejados, que de hecho están presentes en este estado de energía, asociaremos justamente en base al valor cuántico asociado al momento angular total un estado de paridad, que simplemente va a ser el valor no asociado al, al, eh, al estado cuántico asociado al momento angular total, ¿no? Y de hecho, para este caso en particular, por ejemplo, de carbono 13 o de nitrógeno 13, este, el último estado de energía que estos ocupan o que este núcleo ocuparía es naturalmente referido a la letra P, haciendo nuevamente referencia al estado cuántico orbital o que viene justamente del momento angular orbital que toma el valor cuántico igual a 1, ¿no? Entonces, en esta lógica, la paridad de spin, ¿no? O el estado de la paridad de spin que podríamos asociar a estos últimos nucleones, vendrá nuevamente, repito, determinado por el valor que podríamos asociar al momento angular total asociado a estos últimos núcleones. Y esto justamente podríamos pensar de que nos conduce a una nueva, a una propiedad complementaria en el estudio justamente de la ocupación de los nucleones dentro de los estados posibles de energía que se van definiendo justamente como lo predice de esta manera el modelo de capas, ¿no? Y que de hecho, si nosotros, por ejemplo, hacemos o corroboramos justamente este hecho del estado de paridad de los nucleones o de los últimos nucleones para este tipo particular de núcleos, vemos una contraparte experimental que va de acuerdo justamente con la predicción teórica, ¿no? Entonces, la predicción teórica en este caso particular para estos dos núcleos, del carbono y del nitrógeno, o prediciendo un momento angular total distinto de cero, lo cual nos lleva justamente a un estado de paridad asociado a este valor o no emparejado de los últimos nucleones, es un resultado que justamente se observa experimentalmente también, como había mencionado. Entonces, esto nuevamente nos podría llevar a un escenario en el cual podríamos decir de que el modelo de capas es absolutamente robusto en este contexto y que funciona muy bien, digamos, para este tipo de la descripción de las propiedades de estos núcleos, además incluyendo esta última que hacíamos mención, ¿no? Bien, aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos el oxígeno 17 y el flúor, que nuevamente, ¿no? Si uno, por ejemplo, redistribuye los nucleones dentro de los estados posibles de energía, o dentro de los estados bases representados naturalmente por los números cuánticos asociados al momento angular, L, vemos que justamente, digamos, en similitud a lo que ocurre justamente con los que habíamos visto hace un momento, con los núcleos del carbono y del nitrógeno, para el caso del oxígeno y del flúor ocurre una situación similar. De forma de que, de hecho, para el último estado base asociado al número cuántico del momento angular orbital, o sea, L, tenemos L igual a 2, representando justamente el estado o el nivel de energía representado por la letra D, y el último núcleo, al no estar emparejado, o vale decir, podríamos asociar justamente al mismo un momento angular total asociado a 5 medios, ¿no? Podemos decir de que justamente el estado de paridad de spin o la paridad de spin asociada a este último núcleo es asociada justamente a este, a este valor asociado al momento angular total. En todo caso, también vemos de que si uno va a explorar la contraparte experimental para este tipo de núcleos, también resulta
coherente la predicción que hace justamente el modelo de capas o la teoría asociada al modelo de capas que estamos estudiando, ¿no? Lo propio ocurre, por ejemplo, en el caso del azufre. En el caso de este núcleo, nuevamente tenemos una situación muy parecida al caso de el núcleo de oxígeno o de flúor, donde tenemos nuevamente asociado al estado base de energía representado por la letra D, o vale decir, ¿no? Tenemos el estado cuántico asociado al momento angular orbital, el igual a 2. Tenemos un nucleón que tiene un valor, o al mismo se le asocia un valor del momento angular total distinto de 0 y que es reflejado por este número que vemos acá, o sea, 3 medios. Entonces este mismo valor 3 medios es asociado al estado cuántico o al momento, perdón, al estado de paridad de spin asociado al valor de momento angular, al momento angular total, ¿no? Que es 3 medio o que es en nuestra nomenclatura habíamos usado la letra J minúscula para hacer referencia justamente a este momento, o a este valor asociado al momento angular total. Algo que no lo estaba mencionando y que me doy cuenta en este momento, está el estado de paridad asociado al valor del momento angular total y que refleja las propiedades que ya habíamos mencionado para los últimos nucleones o último nucleón en este estado de base de energía. El hecho de que la paridad sea positiva asociado a este momento, a este valor del momento angular total, o que sea negativa, de hecho hace referencia simplemente a el número cuántico asociado al estado de energía impar o par en el cual pueda caer el nucleón o el último nucleón, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un estado de paridad negativa, haciendo referencia nuevamente al momento angular total, que hace referencia justamente al estado del momento angular o asociado al estado del momento angular orbital, que es igual a 1, o sea, es un número impar, ¿no? Entonces, de ahí viene justamente el estado de paridad negativo asociado al momento angular total, un medio para este caso, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que por lo contrario, en el caso que habíamos visto de los núcleos de oxígeno, flúor o este último, para el caso del azufre, ¿no? Estamos hablando de que el último nucleón en realidad es alojado en el estado de energía asociado al número cuántico par, en realidad igual, el igual a 2, que define justamente el estado de energía representado por la letra D, según la nomenclatura que habíamos usado, ¿no? Bien, entonces, nuevamente aquí simplemente el estado de paridad final asociado al valor cuántico, asociado a su vez al momento angular total del último nucleón, que es este valor para el caso del oxígeno flúor 5 medios o para el caso del azufre 3 medios, es en ambos casos positivo porque hablamos justamente del estado o del nivel de energía asociado a un valor par del momento angular orbital, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, por lo contrario, en el caso del núcleo de titanio 47, encontraremos nuevamente, ¿no? Un estado de energía, haciendo referencia, digamos, ¿no? A un valor impar, nuevamente, del momento angular orbital, donde se alojan los 5 últimos nucleones de este, o en este caso en particular. Pero además aquí podemos incluso hacer referencia a lo siguiente, es decir, el número predicho, por ejemplo, ¿no? Que asociaríamos justamente al estado de spin, reflejando el valor cuántico asociado al mismo, 7 medios, o es decir, ¿no? Asociando el valor cuántico al mismo que hace referencia justamente al momento angular total para los últimos nucleones en el estado de energía F, no es observado experimentalmente, ¿no? O hay una discrepancia entre el valor que predice el modelo de capas y el valor que se observa experimentalmente. El valor que se observa experimentalmente es este, o sea, digamos, hay una podemos decir, un acuerdo en que estos nucleones están ocupando un nivel de energía asociado, digamos, a un nivel de energía asociado al momento, al valor cuántico del momento angular orbital que hace referencia a un número impar, no, en este caso es el número 3,
pero no se predice naturalmente el momento angular total o el valor cuántico asociado al momento angular total, lo cual nos lleva a una discrepancia en la predicción de la paridad de spin asociado al valor fundamentalmente del momento angular total. Entonces esto observado más, con más, digamos, notoriedad en núcleos fundamentalmente más pesados, comenzando, digamos, por el núcleo del titanio 47, nos lleva a un escenario donde naturalmente estamos ya observando algunas discrepancias entre el modelo, entre lo que produce o lo que reproduce teóricamente el modelo de capas y lo que se va observando experimentalmente. Pero bueno, esto, como había mencionado más antes, ¿no? Para subsanar estas discrepancias que van surgiendo a medida que se va explorando, ¿no? la, la, el acercamiento del modelo con los resultados experimentales, son subsanados incluyendo un modelo, incluyendo, podemos pensar, un elemento más al modelo de capas, que lo veremos más adelante y justamente nos lleva al escenario del modelo de capas colectivo, que sería, digamos, la versión del modelo de capas, basado en el modelo de capas, que nos lleva a la inclusión de otros elementos más necesarios justamente para fundamentalmente, fundamentalmente hacer predicciones más coherentes de lo que se observa experimentalmente en núcleos, sobre todo que son más pesados o con un mayor número de nucleones. ¿Okay? Esto lo veremos en un momento. Bien, otro, como también hacíamos mención más antes, ¿no? Otras de las predicciones que hace bastante precisa, digamos, el modelo de capas es naturalmente el momento de dipolo magnético total asociado al núcleo, ¿no? Aquí veremos, además de estudiar justamente el estado de paridad de un núcleo bastante pequeño, que es el núcleo de deuterio, ¿no? Isótopo del hidrógeno, veremos de que, además de que se predice justamente con bastante precisión el estado de paridad del mismo, que en realidad para el caso del deuterio es los últimos nucleones, naturalmente, los únicos nucleones resultando en el estado base de energía asociado al estado cuántico del momento angular, ese es nulo porque sabemos que el momento o el valor de cuántico asociado al momento angular orbital es justamente este valor asociado a cero, ¿no? Entonces, la paridad del núcleo, para el caso de este núcleo pequeño, naturalmente era de esperarse de que sea predecido correctamente y que además, y esto, digamos, o en esto hacemos énfasis, de que el momento de dipolo magnético asociado al deuterio es bastante preciso de la predicción justamente que se hace del modelo de capas, siendo justamente este valor que ustedes pueden observar acá, donde mu sub n hace referencia justamente al valor asociado al magnetón de Bohr, ¿no? Como habíamos visto en pasadas clases. Entonces, los dos valores justamente que se asocian aquí en términos del momento del magnetor de Bohr, en términos del momento de dipolo magnético asociado al magneto de Bohr, son justamente los dos momentos asociados al protón y al neutrón, donde recordarán que este valor negativo justamente asociado al neutrón viene de las características que se asocian en el escenario en el cual una imagen imagina interactuando los neutrones con el momento dipolo magnético total del núcleo, incluyendo justamente de una forma natural el momento dipolo magnético asociado a los protones. Este tipo de interacción electromagnética resulta justamente reflejada, si ustedes quieren ver, en este valor, no obstante, tomando en cuenta de que naturalmente los neutrones no son partículas cargadas, ¿no? En consecuencia, este valor del momento del dipolo magnético total asociado al núcleo de deuterio, ¿no? Predicho del modelo de capas, resulta ser este número, ustedes pueden observar que resulta bastante próximo al valor al cual se observa experimentalmente que está dado acá, ¿no? El valor experimental del momento dipolo magnético asociado al núcleo del deuterio hace referencia a este valor de 0.86 veces el valor del magneto de Bohr,
Y el modelo de capas hace una predicción bastante precisa, de hecho, de 0.88 veces el magnetón de Bohr. Entonces, de esta manera podemos ver que la predicción o el hecho de, sí, el hecho de que derivemos a una predicción bastante coherente del momento dipolo magnético del núcleo nos lleva justamente, del núcleo en particular del deuterio, nos lleva justamente a revelar, digamos, la robustez, si vale el término, del modelo de capas, haciendo estas predicciones bastante próximas, ¿no?, a la realidad. Lo propio pasa, por ejemplo, en el caso de el núcleo del tritio. Como ustedes pueden ver, el tritio es otro, como ya saben, otro isótopo del átomo de hidrógeno, y igual, de igual manera, asociando, digamos, un momento de dipolo magnético asociado al tritio, el valor que predice el modelo de capas es bastante próximo al que predice el que se observa experimentalmente, ¿no? Siendo justamente el valor que predice el modelo de capas este de aquí, 2.79 veces el magnetón de Bohr, y el que se obtiene experimentalmente es 2.98 veces el magnetón de Bohr, que va muy de acuerdo, digamos, con lo que predice el modelo, aunque siendo un valor un poquito más lejano, digamos, del que se predice inicialmente con el núcleo de deuterio, ¿no? Y lo propio podemos ver justamente en el núcleo de helio, o el núcleo asociado al así denominado partícula alfa, históricamente el núcleo de helio, ¿no?, donde también tenemos una coherencia en la predicción justamente de el momento dipolo magnético, aunque no lo muestro acá, pero igual, igual nos da, digamos, la coherencia de los últimos nucleones emparejados, o vale decir, con momento angular total cero, que son parte del estado de base asociado al estado de energía de los últimos nucleones en el núcleo de helio. Otro caso que es también bastante, interesante es el del boro, donde nuevamente, si nosotros vemos, por ejemplo, los últimos nucleones dentro del estado base de energía asociado al momento angular orbital, o en términos de la letra P, estos no resultan emparejados, ¿no? De hecho, el momento angular total al cual se puede, o el momento angular total que se puede asociar al mismo es el valor de 3 medios, lo cual nos lleva justamente a un escenario donde este estado de paridad asociado a este núcleo podemos directamente ver la coherencia que existe con la predicción del modelo de capas, ¿no?, para este núcleo bastante, digamos, pequeño o incluso conocido en la historia, ¿no? Entonces, el momento de dipolo magnético total, que es, digamos, lo interesante en este núcleo no emparejado, o tomando en cuenta, a diferencia justamente de lo que veíamos para el caso de los isótopos de hidrógeno, vemos que justamente igual se hace una predicción bastante precisa del momento de dipolo magnético asociado a este núcleo, con esta particularidad, digamos, ¿no?, a diferencia de lo que habíamos visto con el caso de los isótopos del hidrógeno. Y que de hecho también, por el valor que vemos que se predice teóricamente, ¿no?, predice teóricamente el modelo de capas, que es este valor, 1.88 veces el magnetón de Bohr, vemos que de los resultados experimentados también es bastante, va bastante de acuerdo, porque es muy próximo, ¿no? El valor experimental que se observa es de 1.80 veces el magnetón de Bohr. Aquí, bueno, me olvidé poner el magnetón de Bohr. Bien, entonces, ¿qué podríamos rescatar de todo esto que estamos viendo, ¿no? Podríamos rescatar en realidad de que los momentos de dipolo magnético, como ya era, digamos, de esperarse de alguna manera, porque habíamos visto de que estos tendrían que estar nuevamente en la lógica justamente del modelo de capas, tendrían que estar o podrían ser predichos de alguna manera, tomando en cuenta fundamentalmente las propiedades que ya habíamos tomado en cuenta con la inclusión justamente de la interacción entre el momento angular orbital y el operador de spin, o el operador de momento angular, si ustedes quieren, y el operador de spin. De esta manera, tomando en cuenta ambas contribuciones dentro o en términos del momento angular total J que habíamos mencionado con anterioridad, ¿no?
y que no solamente nos lleva justamente al escenario donde tenemos los estados degenerados de energía asociados a cada nivel de energía predicho por el número cuántico orbital L, ¿no? Sino también ahora podemos asociar justamente que en base a este acoplamiento entre el momento angular orbital y el spin de los nucleones nos llevan también a una correcta predicción justamente del momento de dipolo magnético total asociado al núcleo. Y como habíamos visto, ¿no? Por estos ejemplos, estos resultan coherentes en estos ejemplos que habíamos visto. Bueno, si bien este modelo de capas hace una predicción bastante coherente incluso del momento de dipolo magnético asociado al núcleo, vemos algunas discrepancias naturales que surgen igual de una manera natural para núcleos más pesados, y lo habíamos visto justamente con el núcleo del titanio 47, que de hecho no predice con bastante precisión, o existe una discrepancia justamente en la predicción del momento angular total asociado a los últimos nucleones para el estado de energía asociado al momento angular orbital referido a la letra F, ¿no? Entonces, estas discrepancias habíamos mencionado que se van haciendo más presentes o se van acentuando a medida de que tomamos en cuenta núcleos más pesados. Y esto nos lleva justamente al escenario que les comentaba más antes, ¿no? De hacer una corrección dentro del modelo de capas que nos lleva justamente a resolver este tipo de problemas, fundamentalmente con la discrepancia que se observa de las predicciones que hace el modelo de capas y naturalmente lo que se observa de los resultados experimentados o las observaciones experimentales. Y esta modificación justamente se conoce como el modelo de capas colectivo, que de hecho la principal característica que tiene este modelo es el de incluir un potencial que no tiene ya más una simetría esférica. De hecho, se ha estudiado bastante, digamos, la inclusión de una simetría distinta a una simetría esférica, y que es asociada, por ejemplo, a la simetría de una elipse, donde justamente los parámetros dentro de la elipse, en la ecuación elíptica que ustedes pueden observar, reflejarán, ¿qué cosa? Reflejarán, por ejemplo, la deformación que podríamos nosotros asumir a los núcleos numerosos o a los núcleos muy pesados, ¿no? O vale decir, a los núcleos que tienen muchos nucleones. Entonces, con la inclusión justamente de este nuevo potencial en esta nueva, digamos, simetría elipsoidal, logramos también a su vez, podemos decir, logramos a su vez rescatar de repente algunos conceptos que ya los teníamos de modelos precedentes, como por ejemplo el modelo de la gota líquida, donde nuevamente hacemos énfasis en que el núcleo, ¿no? Lo podríamos imaginar como un líquido, ¿no? Fundamentalmente en el sentido de que la propiedad que queremos asociar al mismo, considerando de que este o podría ser considerado como un líquido, es la no compresibilidad del mismo. O sea, no podemos nosotros pensar de que podríamos comprimir o comprimir el núcleo en sí, ¿no? Y también la densidad en el centro nuclear. Podemos pensar que los núcleos muy grandes, los centros nucleares son bastante densos, con referencia, digamos, a las partes más externas del mismo, ¿no? Como habíamos visto en el modelo de la gota líquida, y que de hecho se predice bastante bien, por ejemplo, la energía por ligadura, ¿no? Recuerden bien como habíamos visto. Entonces, ¿qué resultados principales tenemos con esta nueva inclusión de esta extensión que hacemos del modelo de capas, incluyendo fundamentalmente una simetría ya no más esférica, sino una simetría bastante estudiada, que es la forma, una simetría asociada a una forma elipsoidal, reflejando nuevamente, lo repito, la deformación del núcleo que podría existir en la concepción, por ejemplo, de núcleos grandes, ¿no? Son tres elementos. Estos tres elementos son justamente que este modelo predice los niveles de vibración y rotación del núcleo, o los niveles vibracionales y rotacionales del núcleo. Predice también de una manera muy natural un incremento del desplazamiento en la energía que existen para los primeros estados excitados, por ejemplo, que es algo que se ha comprobado naturalmente con resultados experimentales, y que nuevamente refleja la dependencia que se tienen para estos con el tamaño del núcleo, nuevamente haciendo referencia a núcleos muy grandes.
Esto hará referencia, o sea, se resultará más susceptible a medida que tomamos en cuenta núcleos mucho más grandes, o sea, vale decir, no núcleos que tengan muchos nucleones dentro de la formación del mismo, ¿no? Y esto se acentúa más si tomamos en cuenta, por ejemplo, núcleos par par. Y lo más importante de repente es la tercera predicción que hace este modelo, que en realidad pensar un núcleo grande, o un núcleo con muchos nucleones, y asociar al mismo un modelo eléctrico más preciso, hará referencia justamente a la predicción que hace el modelo de incluir un modelo de cuadrupolo eléctrico para el mismo. Entonces, la predicción justamente de asociar un momento de cuadrupolo eléctrico al núcleo es también uno de los resultados bastante importantes dentro de la predicción del modelo de capas colectivo, y que además bueno, ¿no? Resuelve justamente discrepancias dentro de la predicción justamente del estado de paridad o el momento angular total asociado a los últimos nucleones para núcleos muy grandes, ¿no? Como habíamos visto, por ejemplo, para el caso del titanio. Y lo propio sucede con núcleos bastante grandes, ¿no? Entonces, bueno, este modelo no lo vamos a ver naturalmente en profundidad en nuestro curso, no es parte de los alcances de este curso introductorio. Sin embargo, lo menciono de manera de que ustedes lo tengan presente y que fundamentalmente se entienda de que en realidad no hay una, digamos, no hay una, no se refuta el modelo de capas en realidad, ¿no? Porque habíamos visto que más bien nos predice resultados que se observan en el escenario experimental y que son bastante coherentes, ¿no? Y además de muy importantes, ¿no? Sino más bien que este modelo es complementario y que sobre todo describe núcleos muy grandes, ¿no? Entre otras, naturalmente, otras soluciones que se ofrecen naturalmente dentro del contexto de núcleos grandes, por ejemplo, a la que hacíamos referencia, por ejemplo, con el estado de paridad para los mismos, es decir, para los últimos nucleones de núcleos muy grandes, ¿no? Que también es resuelto con este modelo. Bien, finalmente los que contribuyeron con este modelo de capas, como nuevamente un modelo complementario al modelo de capas que ya se había introducido previamente, son tres personajes: James Rainwater, Ben Roy Mottelson y Niels Bohr. Entonces son los tres personajes que finalmente podríamos pensar de que dan un modelo no definitivo. No olviden que la complejidad del núcleo aún está siendo sobre todo estudiada en experimentos, por ejemplo, ¿no? en aceleradores, pero es un modelo bastante coherente, tomando en cuenta un modelo, ¿no? Basado en una ecuación de Schrödinger no relativista que predice bastante bien las diferentes propiedades que se observan también experimentalmente del mismo, ¿no? Bueno, entonces podemos concluir aquí con